Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 954. Cuarto nivel del Cuervo Dorado, poder de la fe. El Elderian estaba ligeramente atónito. Inmediatamente se dio cuenta de que su pin probablemente había perdido debido a la brecha en el poder de la fe. Él se rió entre dientes y dijo: por supuesto, puedes adquirir el poder de la fe de tu mente. Para ser más precisos, tu poder de fe es el poder mental de otra persona. Sin embargo, solo puedes pedirles que te lo den. No se los puedes robar, aunque hay excepciones. Algunas de las extrañas técnicas de la antigüedad podían robarles a otras personas su fe, pero el resultado final no fue tan satisfactorio. Tales técnicas están prohibidas en la Federación. Además, eres demasiado talentoso para considerarlos. Robar. Suping se preocupó al escuchar eso. El poder de la fe proveniente de su campo de fuerza era demasiado extraño. ¿Robé a alguien inconscientemente? Anciano Ian, ¿cuál es el mecanismo de un campo de fuerza? Preguntó Suping rápidamente. El Elderian se sorprendió un poco por el inesperado y rápido cambio de tema. Aún así, explicó, un campo de fuerza es la manifestación de tu poder mental y tu aura, que depende de tu espíritu. Difícilmente puedes intimidar a tu oponente si no tienes una mente fuerte. Eres capaz de construir un campo de fuerza cuando acumulas suficiente poder mental. Es solo un campo mental, similar al campo de las leyes. ¿Un campo mental? Con ojos brillantes, Suping luego preguntó. Entonces, ¿pueden las criaturas dentro del campo de fuerza proporcionar poder de fe? ¿Eh? El Elderian miró al joven, visiblemente sorprendido. Respondió a esa pregunta sofisticada. Los eruditos de Forcefield han hecho la misma pregunta. Después de haber experimentado mucho, descubrieron que las manifestaciones del campo de fuerza son simplemente virtuales. Las cosas virtuales no son entidades reales, que no pueden transmitir el poder de la fe. El poder de la fe solo puede ser proporcionado por criaturas vivientes. Habiendo dicho eso, el Elderian hizo una pausa por un momento, luego dijo con una expresión extraña, sus hallazgos no son absolutos. Todavía hay un escenario teórico en el que las manifestaciones de Forcefield tienen una base en supercriaturas capaces de ignorar el tiempo y el espacio. Tales criaturas pueden proporcionarte el poder de la fe, incluso si están a miles de millones de años luz de distancia tan pronto como te detecten. Suping se sorprendió. ¿Existencias capaces de ignorar el tiempo y el espacio? En otras palabras, ¿el poder de la fe de su campo de fuerza fue provisto por tales existencias? ¿Por qué? Estaba atónito, mientras una pregunta aún más grande apareció en su mente. Solo había mirado a esas criaturas antes, simplemente tomando nota de cómo se veían. Nada más. ¿Por qué le estaban proporcionando el poder de la fe? Era fundamental que se proporcionara el poder de la fe mientras se era amistoso. Suping solo había mirado a esas criaturas desde la distancia. Probablemente ni siquiera lo notaron. Incluso si lo hicieran, ¿por qué les gustaría? Al ver que Suping estaba reflexionando, el Elderian sonrió y dijo: tienes muchas ideas para alguien que apenas se ha puesto en contacto con el poder de la fe. Como se esperaba de un genio creativo, a diferencia de los estúpidos mortales. Suping salió de su ensoñación y miró al anciano Ian. De repente se dio cuenta de que era mejor no divulgar las extrañas escenas en su estado destino a nadie más. Después de todo, lo que el hombre había descrito como un escenario teórico era una realidad para él. Eso podría ser aún más aterrador que condensar un mundo pequeño mientras aún se está en el estado destino. Habría atraído mucha atención innecesaria si lo hubiera hecho. ¿Por qué esas criaturas aterradoras del campo estaban dispuestas a darme el poder de la fe? Suping murmuró para sí mismo, desconcertado. Pasó mucho tiempo. Suping luego pensó en algo y preguntó: anciano Ian, ¿en qué nivel cree que se encuentran las existencias capaces de ignorar el tiempo y el espacio? El Elderian no se sorprendió por la curiosidad de Suping. Respondió con una sonrisa: solo necesitan llegar al estado celestial. Son prácticamente eternos cuando se convierten en inmortales verdaderos, a menos que quieran suicidarse. El estado celestial. Suping estaba un poco atónita, pero la noticia no fue demasiado sorprendente. Anuncios de Put Future. Suping había visitado el reino caótico de los no muertos y el nido de los cuervos dorados. Sabía que habría niveles más altos por encima del estado celestial, ya que el nivel celestial era solo el comienzo. Algunas de las horribles criaturas que había visto en el reino caótico de los no muertos eran incluso más terribles que los celestiales. Suping no pensó más mientras negaba con la cabeza.
No podía entender por qué las proyecciones en su campo de fuerza le darían poder de fe. Sin embargo, estaba más que seguro de que su cantidad de poder de fe alcanzaría un nivel horrible. Tal vez solo necesito encontrarme con esas existencias, pero tendré que visitar el reino caótico de los no muertos para hacerlo. Los conocí antes por accidente. Es posible que no pueda volver a verlos, considerando la inmensidad del caótico reino de los no muertos. Los ojos de Suping brillaron cuando abandonó temporalmente la idea. Su tarea principal en este momento era llegar a los 10 primeros del rango de Señor Divino, para poder ser liberado y luego regresar a su tienda. Agradeció al anciano Ian y regresó a su sala de entrenamiento. Aprovechó el tiempo para consolidar su poder astral y perfeccionó su pequeño mundo, llenándolo de pilares de leyes. Suping desató su campo de fuerza mientras cultivaba, fusionándolo con el mundo pequeño. Inmediatamente detectó un aura horrible que comenzó a extenderse desde el pequeño mundo junto con un poder de fe espeso y abundante. Un indicio de ese poder de fe ya era tan grande como una montaña, a punto de hacer colapsar su pequeño mundo. Realmente me están dando el poder de la fe. Suping se sorprendió por esto. La escena en el mundo virtual volvió a suceder en la realidad, por lo que siguió adelante y absorbió el poder sin dudarlo. Luego descubrió que el poder de la niebla era mucho más pesado de lo que parecía. Una pequeña fracción del poder entrante de la fe era tanto como toda la fe que había absorbido previamente. Para entonces, Suping ya era una celebridad en todo el universo. Innumerables personas lo conocían y lo adoraban. Sin embargo, su poder de fe, junto con lo que sus mascotas proporcionaron, no podía equivaler a una pequeña parte de la fe proveniente del campo de fuerza. Suping luchó por digerir ese hilo de fe, que necesitaba que usar a la mitad de su poder astral. Habría sido imposible de digerir incluso si hubiera agotado todas sus reservas si no hubiera llegado al estado estelar. Repone su poder astral absorbiendo piedras. La matriz astral en la sala de entrenamiento también estaba infundiendo poder astral en su cuerpo. Tal matriz astral superior fue bastante efectiva. Incluso una persona común habría sido limpiada y modificada por él, ofreciendo la oportunidad de embarcarse en el camino de la cultivación. Sin embargo, no serían tan talentosos como los cultivadores regulares. El tiempo voló. Suping consumió aún más piedras y refinó el poder de la fe. Suping finalmente digirió las 23 corrientes del poder de la fe de su campo de fuerza medio mes después. El poder de la fe flotaba en su pequeño mundo como un manso y suave grupo de nubes. Me pregunto qué tan bueno es mi poder de fe comparado con el de los Star-Lords. Suping abrió los ojos, ansioso por pelear con Chloe nuevamente. Justo cuando estaba a punto de actuar, de repente recordó los materiales necesarios para el baluarte solar y se preguntó si estarían listos. Salió del palacio y vio al anciano Ian que estaba jugando con algunos niños afuera. Todos los niños gritaron y se convirtieron en pequeños animales corriendo. Suping quedó asombrado por la vista. Esos animales solo estaban en el estado estelar, pero ya podían transformarse. ¿Quieres desafiarlo de nuevo? El Elderian se dio la vuelta, luego se rió entre dientes mientras miraba a Suping. Se habían conocido recientemente, pero él ya tenía una idea sobre la personalidad de Suping. El joven entrenaría o desafiaría. Siempre le gustaron esos maníacos de batalla. Siendo de origen bestial, a pesar de que había vivido incontables años en la Federación con el Señor Supremo, creía en la fuerza desde el fondo de su corazón. Nadie podría sobrevivir sin tener suficiente fuerza. Espera un segundo. Suping cruzó las manos y preguntó. Mayor, me pregunto si ha encontrado los materiales que mencioné anteriormente. Oh. El Elderian recordó el asunto. Le había dado instrucciones a alguien para que recogiera los materiales lo más rápido posible. Deberían estar listos para entonces, siempre y cuando no fueran demasiado raros. Déjame preguntar. El Elderian luego cerró los ojos. Pasaron unos minutos, volvió a abrir los ojos y dijo. Tienes mucha suerte, los materiales están listos. 2 de ellos son extremadamente raros, pero Lord Supreme tiene conexiones. Nunca los habrías encontrado en esta vida si los hubieras buscado por tu cuenta. Los ojos de Suping brillaron de alegría. Gracias, mayor. Anuncios de Put Future. ¿Los quieres ahora? ¿Sí? El Elderian volvió a cerrar los ojos. Sacó un par de cajas varios minutos después. Cada caja contenía una medicina rara. Todos los materiales eran para el 4º nivel del baluarte solar. Su cuerpo sería tan duro como el de los Star-Lords una vez que alcanzara ese nivel, y sería capaz de despertar las habilidades naturales de los Golden Crows. Suping estaba ansioso por abrir las cajas de inmediato. Una luz deslumbrante estalló en el momento en que se abrieron. Una de las cajas tenía una medicina brillante que parecía un corazón.
Su-Ping sabía que se llamaba Blood Phoenix Cristal, que era parte de los restos de los antiguos Blood Phoenixes cuando morían en circunstancias especiales. Su-Ping examinó el resto de los materiales y descubrió que eran exactamente lo que necesitaba. Como se esperaba del Señor Supremo. Le había pedido a su Jiner que lo ayudara a buscar los materiales, pero ella solo logró encontrar 2 de ellos. El resto se reunió en unos pocos días. Cabe señalar que su Jiner era un ascendente. Su-Ping respiró hondo, luego guardó los materiales y agradeció al Elderian nuevamente. Pensó en otra cosa y presentó las ilustraciones y descripciones de los materiales necesarios para el 5º nivel del baluarte solar. Él dijo: Mayor, ¿podría buscar estos materiales también? El Elderian levantó las cejas. Leyó la información y se sorprendió cada vez más. Estos materiales son extremadamente raros. Incluso los ascendentes tendrían dificultades para reunirlos. No creo que el maestro pueda recogerlos todos. Lo sé, pero cualquier cosa es mejor que nada, dijo Su-Ping. Los materiales para el 5º nivel eran aún más raros. Su-Ping solo esperaba obtener la mayor cantidad posible de ellos. Podría trabajar en encontrar el resto por su cuenta. Su cuerpo sería tan duro como el de un ascendente si reuniera suficientes materiales para alcanzar el 5º nivel. Está bien, le prometió el Elderian. Su-Ping no era alguien a quien le gustara perder el tiempo. Regresó a su sala de entrenamiento. Sacó todos los materiales que había obtenido con un estado de ánimo emocionado. Se calmó, luego comenzó a refinar, absorber y digerir los materiales. Mediodía después. Un ruido sordo resonó en la sala de entrenamiento, que se había vuelto de un rojo abrasador, como si hubiera sido incendiada. La temperatura interior también era sorprendentemente alta. Habría sido reducido a cenizas si no hubiera sido por la matriz astral superior. Aún así, la matriz astral parecía estar ardiendo y resquebrajándose en este momento. La luz roja dentro de la sala de entrenamiento se originó en Su-Ping. Su cuerpo estaba completamente rojo en este momento, cubierto de sudor sangriento. Los huesos se resquebrajaban dentro de su cuerpo, y todas sus células se desgarraban y volvían a ensamblarse, dándole mayor fuerza y poderes especiales en el proceso. Su-Ping abrió los ojos de repente. Una luz dorada aguda que casi se sentía sustancial salía disparada de sus ojos, aparentemente capaz de mirar hacia el vacío. Las llamas saltaron en sus pupilas, pero se extinguieron rápidamente. El calor en la sala de entrenamiento fue ventilado y absorbido rápidamente por Su-Ping cuando su piel se volvió carmesí escarlata. Llamas del vacío. Una capa de llamas apareció en la piel de Su-Ping, ardiendo justo al lado de su cuerpo y retorciendo el aire. Este tipo de llama divina del cuervo dorado fue capaz de quemar cualquier cosa, incluido el espacio y el tiempo. Las leyes del tiempo serían anuladas al contacto. Incluso sin su dominio de las leyes del tiempo, aún podía liberarse de los grilletes basados en el tiempo destruyéndolos con Void Flames. Wash. Su-Ping salió de la sala de entrenamiento. Luego vio al Elderian tomando una siesta en el columpio del patio. El anciano sintió que se acercaba. Sus ojos se abrieron y brillaron cuando vio a Su-Ping. Parece que te has vuelto más fuerte. Su-Ping dijo con una sonrisa. No podría haberlo hecho sin los materiales de capacitación que encontraste para mí. El Elderian lo observó cuidadosamente y agregó. Hay un aura aterradora que sale de tu cuerpo. El maestro dijo que tu linaje se remonta a los cuervos dorados desde los tiempos primordiales. Esas eran criaturas intimidantes. Me siento amenazado a pesar de que tu nivel sigue siendo bajo. Capítulo 955. Desafío. Su-Ping simplemente sonrió. Su línea de sangre Golden Crow ya no era un secreto. Era inútil negarlo. Estaba bastante ansioso por saber qué tan fuerte se había vuelto. ¿Vas a lanzar un desafío de nuevo? Preguntó el Elderian, como si hubiera leído la mente de Su-Ping. Al darse cuenta de la sorpresa de Su-Ping, el Elderian sonrió y dijo. Todos los niños son iguales. Siempre quieres intentarlo después de un gran avance. No es nada malo. De hecho, realmente te envidio. La gente como nosotros no ha progresado mucho en mucho tiempo. Su-Ping se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Es esto algún tipo de exhibición de alto nivel? Eligiendo no comentar sobre eso, Su-Ping continuó diciendo. Realmente me gustaría desafiar a los rankers nuevamente. Bueno. Eres libre de ir a donde quieras. Cubriré el costo de los desafíos por ti. El Elderian aceptó su pedido y luego pensó en otra cosa. ¿Quieres registrar tu constitución antes del desafío? Bueno. Su-Ping asintió. A pesar de que su constitución podría quedar expuesta después de ser registrada en la base de datos, ya era discípulo de un experto celestial que definitivamente evitaría cualquier filtración de información. También.
Mientras creciera lo suficientemente rápido, la exposición no sería un problema. El Elderian convocó a un par de científicos para recolectar la sangre de Supin y escanear su cuerpo desde todas las perspectivas con su equipo. El proceso de registro no tardó en concluir. Vamos. Los datos ya han sido subidos. Es hora de probarlo, dijo el Elderian con una sonrisa. Supin asintió. Los dos fueron a la ciudad donde se encontraba el equipo de simulación. Estaba bastante lleno en este momento. El Elderian explicó casualmente. Se está llevando a cabo un concurso virtual. Se premiará a aquellos con alto ranking. Puedes divertirte un poco allí si estás interesado. ¿Un concurso virtual? Supin preguntó con curiosidad. ¿Hay alguna restricción? Mientras no estés por encima del estado ascendente, respondió el anciano Ian con una sonrisa. Supin lo entendió. Sin molestarse en preguntar sobre los premios, dijo. Participaré si tengo tiempo. Los dos volaron sobre la ciudad y llegaron al edificio al que habían ido previamente. El equipo virtual solo estaba disponible para Supin en este momento. Supin ya estaba familiarizado con el proceso. Simplemente activó el dispositivo y entró en el campo de batalla virtual. Era otro mapa simulado al azar. Chloe apareció antes que Supin. Primero miró a este último con sus hermosos ojos plateados y luego convocó a sus mascotas. Todo estaba igual que la última vez. Supin no perdió el tiempo. Invocó a sus mascotas y se fusionó con ellas. Luego, desató por completo su pequeño mundo, enviando auras de espada a través de él. Estallido. Su pequeño mundo chocó con el de Chloe y provocó una apertura. Las auras de espada salieron disparadas, a punto de cortarle la cabeza a Chloe. Sin embargo, Chloe actuó rápidamente. La luz sagrada en su pequeño mundo se convirtió en un escudo redondo que bloqueó las auras de espada. Luego se lanzó hacia Supin como una daga afilada. Llamas del vacío. El cuerpo de Supin se estremeció y la temperatura a su alrededor se disparó. Llamas doradas brotaron de sus poros y cubrieron su piel. Una masa de llamas salió volando con el chasquido de sus dedos, quemando el espacio y chocando contra el pequeño mundo de su oponente. Ocurrió una escena impactante. El pequeño mundo de Chloe fue suavizado y pronto quemado por las llamas del vacío. Se reunió mucha luz sagrada como un intento de detener las llamas. Sin embargo, las llamas chocaron con el poder de la fe creando ruidos sordos, como un pesado martillo rompiendo lodo. Las llamas se movieron varias decenas de metros más, hasta que fueron detenidas por un mayor poder de fe. Mientras estaba asombrado por el poder abrumador de las llamas, Supin no se entretuvo. Dio un paso adelante y golpeó el pequeño mundo de su oponente con una fuerza brutal. Estallido. El espacio tembló y los espacios más profundos comenzaron a agrietarse. Había ondas en los espacios secundarios y terciarios. Anuncios de Put Future. El pequeño mundo de Chloe se rompió instantáneamente. Fue derribado por el puño de Supin. Supin rugió y irrumpió en el pequeño mundo. Simultáneamente reunió el poder de la fe que había refinado de su campo de fuerza, convirtiéndolo en una espada de luz. Matar. Supin blandió su espada, desatando un aura de espada imparable que partió el pequeño mundo de Chloe y lo golpeó a docenas de veces la velocidad del sonido. Chloe tembló, luego su cabeza y su cuerpo se desmoronaron. El mundo ante los ojos de Supin se desaceleró. Incluso el polvo parecía estar congelado. Luego, vio un par de palabras. Desafío exitoso. Supin se encontró parado frente al equipo justo después, aparentemente sacado del campo de batalla. ¿Gané? Supin estaba sorprendido y encantado. Sabía que se había vuelto mucho más fuerte después de cultivar el cuarto nivel de la constitución del cuervo dorado, pero no esperaba que la victoria fuera tan fácil de lograr. Mi puño penetró a través de su pequeño mundo, lo que significa que mi cuerpo está definitivamente en la cima del estado de Star-Lord, pensó Supin. Revisó todas las acciones durante la batalla anterior. Era consciente de que, además de su fuerza física, el poder de la fe que había refinado jugó un papel fundamental en su victoria. Su poder de fe había aplastado al de su oponente. Como resultado, su oponente no tenía suficiente poder de fe para resistir su aura de espada. Esas 20 corrientes de poder de fe que Supin reunió en su cuerpo habían superado lo que tenían algunos de los mejores Star-Lords. No usé la constitución del hechicero, parece que mis límites son aún más altos. Los ojos de Supin brillaron. Él ya era capaz de aplastar a los Star-Lords promedio. Incluso podía vencerlos con nada más que su fuerza física. ¿Ya saliste? El anciano Ian cercano se sorprendió al verlo abrir los ojos, ya que solo habían pasado 2 minutos desde que comenzó su sesión. ¿Por qué Supin soportó menos que la última vez cuando ya logró un gran avance?
¿Tuviste una epifanía? Preguntó el Elderian. Sería comprensible detener la lucha cada vez que llegara un momento de iluminación. Aunque los desafíos eran costosos, representaban una proporción insignificante al considerar todos los recursos que se invertirían en Supin. No, Supin sacudió la cabeza y dijo. Me expulsaron porque lo derroté. ¿Tú, lo derrotaste? El Elderian parpadeó, desconcertado. ¿Qué acabo de escuchar? Pronto, sus ojos se abrieron. Miró a Supin como si fuera un fantasma. ¿Lo derrotaste? Sí. ¿Derrotaste a la persona número 100 en el rango de Señor Divino? Sí. El Elderian guardó silencio. Se dio cuenta de que la última pregunta no tenía sentido en el momento en que la hizo, porque él había sido quien había arreglado la cita para Supin. No había manera de que el equipo pudiera fallar. Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el final del concurso? No más de 3 meses. Supin también acababa de ascender al estado estelar. Y, sin embargo, derrotó a un genio de Star-Lord, uno que ocupaba el puesto 100 en el rango de Divine Lord. ¿No significa esto que Supin prácticamente podría aplastar a cualquier Star-Lord regular? El Elderian le dio a Supin una mirada extraña. No se había sentido tan sorprendido en años. El anciano había visto todo tipo de seres humanos extraordinarios, pero ninguno era tan monstruoso como Supin. ¿Es un ejemplo del potencial infinito de la humanidad? El Elderian miró a Supin y dijo. Le informaré de tu progreso a la maestra. Los recursos de capacitación para usted se actualizarán aún más en el futuro. A juzgar por las circunstancias, también serás una figura destacada en el estado estelar. Supin dijo cortésmente. No podría haberlo logrado sin sus materiales de capacitación. Eres demasiado amable. No pediste nada más de todos modos. Además, no desperdiciaste ninguno de los materiales. Todos fueron demasiado efectivos. Dijo el Elderian. Atribuyó el cambio de Supin a los raros materiales de entrenamiento que había adquirido. Si hubiera sabido cuánto mejoraría el chico, no habría perdido un momento para conseguirlos. Anuncios de Put Future. Parece que necesito trabajar más duro para obtener el nuevo lote de materiales que necesita. Necesito nombrar más hombres para ampliar la búsqueda. No pasará mucho tiempo antes de que este chico se convierta en un Star-Lord invencible que solo los ascendentes pueden dominar. Aún así, ningún ascendente lo intentaría sin una buena razón. El Elderian estaba cargado de sentimientos encontrados. Miró a Supin como si mirara una estrella en ascenso que iluminaría todo el universo. Me gustaría seguir desafiando a los demás, dijo Supin al Elderian. El anciano salió de su cavilación y sonrió. Está bien, no hay problema. ¿A quién quieres desafiar? Te haré una cita. ¿Qué tal el 90? Preguntó Supin. No quería desafiar a todos y cada uno de ellos. Sería mejor saltarse algunos. Incluso si fallaba, lo único que se perdería sería el costo de la cita. Bueno. El Elderian no planeaba detenerlo. Ninguno de los genios de ese nivel podría ser estúpido. No necesitaba ofrecer ninguna sugerencia a menos que se tratara de cultivo. Poco después, se hizo la cita. Supin continuó desafiando. En algún lugar, muy lejos en el espacio. En un planeta gigantesco en medio de una galaxia próspera. ¿Eh? Dentro de un lujoso palacio, ubicado en una tierra prohibida del planeta, un joven de cabello blanco estaba cultivando. De repente abrió los ojos y se mostró una notificación. Señor, la proyección que dejó en el rango de Señor Divino Virtual acaba de ser derrotada. Prepárense para un retador, dijo una hermosa voz femenina. Aburrido. Chloe resopló. Que su proyección fuera cuestionada significaba que alguien estaba interesado en ingresar a las clasificaciones del Señor Divino. Sin embargo, el tipo no era muy fuerte, ya que eligió al último en el ranking como su oponente. En cambio, la proyección que le quedaba era de décadas anteriores. El nuevo contendiente recibió una lección que nunca olvidaría si pensara que podría ganar en la realidad después de haber derrotado a la proyección. Dentro de la corte celestial, en un edificio de la ciudad de las arenas virtuales, Supin de repente abrió los ojos. Respiró con dificultad, mientras se veía pálido y exhausto. Soportaste durante 5 minutos. Nada mal. El Elderian no pudo evitar sonreír después de ver la apariencia de Supin. Casi te saltaste 10 rankers. Sería normal ver luchadores más fuertes en clasificaciones adyacentes, pero saltarse 10 clasificaciones es demasiado. Has aguantado lo suficiente. Probablemente puedas aplastar a los Star-Lords promedio. Supin tardó bastante en recuperar el aliento. Él asintió y dijo, efectivamente. Era mucho más fuerte. Casi pierdo. Eso es comprensible. Espera, ¿qué?
El mayor desconcertado miró a Supin. ¿Casi pierdes? ¿Quieres decir que ganaste? Supin asintió. Estrechamente. El Elderian estaba asombrado. ¿En serio? El hombre derrotó al puesto 90 en el rango del Señor Divino después de haber llegado al estado estelar. Supin fue realmente capaz de derrotar a aquellos por debajo del puesto 90. Las proyecciones eran generalmente más débiles que sus contrapartes de la vida real, pero la diferencia no era demasiado grande. Esto significaba que Supin ya podría cambiar el rango del Señor Divino si los desafiara en la vida real. Él ya podría aparecer en el rango de Señor Divino. Era el ranking de Star Lords, mientras que Supin todavía estaba en Star State. Fue increíble. Todavía estoy demasiado débil. Supin suspiró con pesar no disimulado. La última batalla fue mucho más difícil que la de Chloe. Su oponente tenía menos poder de fe, pero aún así no había podido aplastar al tipo. Aparte de eso, su oponente tenía otras técnicas secretas y un pequeño mundo invulnerable. No usó la constitución del hechicero en la batalla contra Chloe, pero lo hizo en la última batalla y casi pierde. Necesito acumular más poder astral y poder de fe. Supin respiró hondo y luego pensó en volver a cultivar. Los ojos del Elderian se contrajeron después de escuchar lo que dijo Supin. Él respondió. Ya es notable lo lejos que has llegado en tu nivel actual. Solo has estado en el estado estelar durante 2 meses. Solo consolida tu poder. Además, tus mascotas todavía están en el estado destino. Todavía hay mucho margen de mejora. Sí. Supin asintió y sonrió con amargura. Fue difícil para sus mascotas ascender al estado estelar cuando él no estaba en su tienda. De repente, se golpeó la cabeza. ¿Por qué se vería obligado a entrenarlos en su tienda? Todo tipo de recursos estaban disponibles allí. También fue entrenador. ¿No era como un chef que tenía todos los ingredientes con él? Primero necesito promocionar a mis mascotas al estado estelar. Mi habilidad de combate se multiplicará si me fusiono con ellos. Su impulso será aún mayor si se convierten en Star Lords. Los ojos de Supin brillaron. Se volvió solemne y serio por un momento. Anciano Ian, ¿tiene un lugar donde pueda entrenar mascotas? Preguntó Supin de inmediato. Al ver el entusiasmo del joven, el anciano sonrió y dijo, por supuesto. Aquí siempre hay extraordinarios entrenadores de 2 estrellas. Todos ellos serían capaces de entrenar mascotas de Star-Lord. Capítulo 956. Entrenamiento. Supin sabía que se consideraba que los extraordinarios entrenadores de 2 estrellas estaban a la par con los expertos del estado ascendente. Podían entrenar mascotas de Star-Lord y eran conocidos por desarrollar una amplia gama de conexiones. Incluso los ascendentes lo pensarían 2 veces antes de ofenderlos. Después de todo, sus amigos y asociaciones algún día podrían necesitar su ayuda. ¿Están dispuestos a ayudar? Principalmente quiero tomar prestados algunos materiales de ellos, dijo Supin. El Elderian no pensó profundamente en la pregunta de Supin. Él dijo con una sonrisa. Ciertamente puedes. Tu estatus es igual al de un ascendente por el mero hecho de ser discípulo de la maestra. Incluso los ascendentes normales servirían y ayudarían si necesita algún recurso durante su cultivo. Supin se sorprendió por esta revelación. Sabía que estaba recibiendo mucha atención, pero no sabía que se volvería tan popular. Definitivamente le devolveré el favor a la maestra algún día, le dijo Supin al anciano Ian. Sin considerarlo un gran problema, el Elderian se rió entre dientes. ¿Quieres ir allí ahora mismo? Sí. El Elderian agarró a Supin por el hombro. Luego, destellaron y reaparecieron sobre un palacio. El lugar estaba construido como un templo, con una estatua majestuosa junto a su puerta. En su pasillo colgaban todo tipo de pinturas al óleo. Un hombre de mediana edad vestido de blanco estaba en ese momento alimentando a un conejo, que era del tamaño de un elefante, en el césped. Bernie, lo llamó el Elderian. El hombre de mediana edad volvió la cabeza y se asombró al ver quién era el visitante. Se movió tan rápido para saludarlo que sus muslos y su pecho quedaron expuestos al aire por accidente, lo que indica que no llevaba nada debajo. Señor Ian, Bernie se apresuró a presentar sus respetos al anciano Ian. Siendo la mascota del Señor Supremo, el anciano Ian era conocido por todos en la corte celestial. ¿Tienes tiempo para entrenar mascotas en este momento? Preguntó el anciano Ian casualmente. Bernie era obviamente inteligente. Solo dudó por un momento antes de decir. Si necesita mi ayuda, Lord Ian, definitivamente tengo tiempo. El Elderian sonrió y respondió. Este es el nuevo discípulo del Señor Supremo. Tiene algunas mascotas que necesitan tu entrenamiento. Por favor, haz tu mejor esfuerzo.
Bernie estaba atónito por el anuncio. Miró a Supin y preguntó, ¿es él el mejor genio del universo bajo el estado estelar? La noticia de que Shenwan tomó a Supin como discípula causó furor en toda la corte celestial. Después de todo, el joven genio se convertiría en otro guerrero fuerte, si no en un señor celestial cuando creciera. Supin miró al entrenador y luego corrigió lo que el anciano Ian había dicho. Señor, espero poder tomar prestadas sus instalaciones de entrenamiento, así como algunos alimentos para mascotas y materiales especiales. ¿Sería eso posible? Bernie asintió con una sonrisa. Ningún problema. Vi tus fósforos y observé de cerca a tus mascotas. Para ser honesto, tus mascotas estaban extremadamente dotadas, para haber desatado esa cantidad de fuerza cuando solo eran criaturas del estado destino. Aparte de eso, no encontré su información en las enciclopedias recopiladas de muchos planetas, pero estoy seguro de que no son mascotas con líneas de sangre raras. ¿Tengo razón? Supin estaba atónito, no esperaba que una figura tan extraordinaria hubiera prestado atención a sus partidos. Sabía que ya era famoso, pero no sabía exactamente qué tan famoso era hasta ese momento. Muchas personas a las que tendría que admirar ya lo conocían y le prestaban atención. Sin embargo, Supin no se sintió realmente halagado por esto. Después de todo, había visto demasiados grandes seres como para sentirse sorprendido. Tampoco pensó que sería más débil que nadie con la ayuda del sistema. En efecto. Sus líneas de sangre no tienen nada especial en comparación con otras mascotas. Supin asintió y reconoció la declaración del anciano. Incluso el linaje del pequeño esqueleto era mediocre. Su línea de sangre obviamente era muy inferior en comparación con las otras mascotas en la competencia pasada. En cuanto al Dark Dragon o ni al Inferno Dragón, sus líneas de sangre habían mutado, pero todavía estaban por debajo del promedio. No podrían haber competido con otras mascotas sin el cruel entrenamiento de Supin. Anuncios de Put Future. Tal como esperaba, Bernie asintió, feliz de que se confirmara su conclusión. Luego preguntó con curiosidad, ¿son sus mascotas principales? El Elderian de repente resopló. Esa pregunta fue una violación a la privacidad de Supin. Un genio en crecimiento como Supin necesitaría mantener sus cartas de triunfo en secreto. Bernie estaba ligeramente aturdido por la reacción. Sacudió la cabeza y dijo, perdón por ser presuntuoso al preguntar. Olvídalo. ¿Te gustaría entrenar a tus mascotas ahora mismo? Sí. Supin asintió. Dámelos. Puedes ir a buscarlos dentro de medio año a partir de ahora. Te garantizo que estarás satisfecho, dijo Bernie con una sonrisa. Pensó Supin. ¿Por qué tomaría tanto tiempo? Él dijo. Mayor, planeo entrenarlos por mi cuenta. Solo necesitas prestarme algunos materiales. ¿Vas a entrenarlos por tu cuenta? Tanto Bernie como el Elderian quedaron atónitos. El anciano pronto recordó algo e inmediatamente le dijo a Supin. Entrenar mascotas es un asunto importante. No sé dónde sueles entrenar a los tuyos, pero Bernie es bastante hábil, incluso entre los entrenadores extraordinarios. Él es la elección perfecta si quieres entrenar a tus mascotas. Bernie miró perplejo a Supin. Después de pensar por un momento, Supin solo pudo decir la verdad. No es que no confíe en ti, mayor, pero estoy acostumbrado a entrenar personalmente a mis mascotas. Están acostumbrados a seguirme, y nunca me han dejado. No puedo dejar que me dejen tampoco. Lo siento mucho. Bernie lo miró sorprendido y preguntó, ¿también eres entrenador? ¿Has entrenado a todas tus mascotas? ¿Cómo es eso posible? Tus mascotas son obviamente extraordinarias. Algunas habilidades no podrían haber sido entrenadas por nadie, a menos que nacieran con un talento excepcional. Había observado cuidadosamente a las mascotas de Supin durante la competencia. Su ojo de entrenador le permitió descubrir muchas cosas que la gente normal no podía. Sabía que ciertamente habían recibido un entrenamiento inusual, o no habrían sido tan formidables. Del mismo modo, Supin no habría tenido la confianza suficiente para usarlos. Teniendo en cuenta la fama de Supin antes de la final, fácilmente podría haber conseguido algunas mascotas raras y magníficas de Star State si hubiera querido. Siempre que dijera la palabra, muchas organizaciones que querían atarlo le habrían ofrecido mascotas. El Elderian también estaba atónito. Sabía que Supin tenía una tienda de mascotas, pensando que era solo un pasatiempo suyo. Sin embargo, Bernie obviamente estaba insinuando que había algo más. Bernie pensó en algo y le preguntó a Supin, ¿eres un entrenador certificado? ¿Cuántas estrellas tienes? No soy. Supin negó con la cabeza. No estaba certificado, pero tenía su parte de habilidades.
Su entrenamiento, con la ayuda de su tienda, fue más efectivo que el de un entrenador con cualquier número de estrellas. Sin embargo, no estaba en su tienda, por lo que temporalmente no tenía acceso a los sitios de cultivo. Solo podía ayudar a sus mascotas a avanzar con las habilidades de los entrenadores que había adquirido. Afortunadamente, Su Ping había dominado las habilidades de varios entrenadores. También conocía bien a sus mascotas después de tanto tiempo entrenando juntos. Después de superar su sorpresa, Bernie dejó escapar un suspiro de arrepentimiento. Si entrenaste a todas tus mascotas, eres al menos un entrenador de 4 estrellas. Todavía recomendaría que dejes a tus mascotas a mi cuidado, por tu propio bien. A Su Ping no le importaba la cantidad de estrellas que podía alcanzar. Sacudió la cabeza y dijo: agradezco su amabilidad, señor, pero prefiero mantenerlos cerca. Déjame manejarlo. Bernie se quedó sin palabras después de tan pésima excusa. Todas las mascotas generalmente permanecerían en el espacio del contrato, no alrededor como mencionó el joven. Sin embargo, ya no trató de persuadir porque Su Ping insistió. Después de todo, estaba más acostumbrado a que otros le rogaran que entrenara a sus mascotas, y no al revés. El Elderian también suspiró después de escuchar la respuesta de Su Ping. Sería inútil presionar más ya que el muchacho había tomado una decisión. Afortunadamente, ya tenía un plan de respaldo. Todavía podía pedirle ayuda a Bernie si el entrenamiento de Su Ping no era satisfactorio. Las mascotas de Su Ping también podrían ser reemplazadas por mejores mascotas raras si sufrieran daños permanentes durante el entrenamiento. Bernie miró al Elderian en busca de confirmación. Al ver que este último estaba en silencio, le dijo a Su Ping: bien. ¿Qué necesitas? Lo proporcionaré si puedo. Su Ping se sintió aliviado y se apresuró a agradecerle. Luego enumeró los materiales que requerían el pequeño esqueleto, el sabueso del dragón oscuro y el dragón infernal. Bernie estaba un poco sorprendido por los materiales que Su Ping había enumerado. Él asintió y comentó: ahora estoy convencido de que eres capaz de entrenarlos bien. Ya había preparado esos materiales cuando pensé que podrías venir aquí. Entre todos esos materiales, los Abyssal Bones y Blooda Threadpearl son de la más alta calidad. Son los mejores materiales para ayudar a las mascotas no muertas a avanzar. Su Ping sonrió y dijo: muchas gracias, mayor. Anuncios de Put Future. Seguro. Bernie llevó inmediatamente a Su Ping y al Elderian a su bóveda del tesoro, donde se almacenaban una gran cantidad de materiales para mascotas. Muchos de ellos eran alimentos raros para mascotas, mientras que otros eran materiales raros utilizados para el avance y tesoros que podían mejorar las líneas de sangre de las mascotas. Los ojos de Su Ping brillaron mientras miraba. Sintió la necesidad de saquear el lugar, pero se contuvo y recogió solo lo que necesitaba. El pequeño esqueleto y el dragón infernal ya habían alcanzado el techo del estado destino. Podrían entrar en el estado estelar en cualquier momento. Su Ping les había impedido abrirse paso, principalmente porque no encontró una buena oportunidad para que liberaran su mayor potencial. Ahora que tenía esos materiales raros, finalmente podía dejarlos salir. Estas son las semillas del camino sangriento. Bernie señaló algunas esferas rojas y dijo: algunas habilidades raras están selladas dentro de ellas. Puedo dártelos si quieres. Solo dales de comer a tus mascotas. Digerirán y comprenderán las habilidades por sí mismos. Estas semillas son extremadamente raras. Hace tiempo que se extinguieron en su antiguo hábitat. Los desarrollé personalmente. Su Ping miró la ofrenda. Esos eran consumibles obviamente caros, pero no los rechazó. Ya le debía un gran favor al hombre tal como estaban las cosas. Gracias. Su Ping aceptó las semillas y las colocó en su almacén. Luego recogió algunos más de los raros alimentos para mascotas y dejó la tesorería. Necesito un lugar para entrenar a mis mascotas. Lo entendiste. Te dejaré la habitación más grande. Debe ser lo suficientemente espacioso para acomodar a sus mascotas, dijo Bernie. Los lugares para entrenar mascotas eran similares a aquellos donde los seres humanos cultivarían, excepto que por lo general serían más grandes. Las mascotas tenían que aparecer en sus formas reales para garantizar la eficacia del entrenamiento, y las habitaciones de los humanos solían ser demasiado pequeñas para ellas. Bernie reubicó 2 dragones, ambos de 1000 metros de altura, que originalmente estaban en esa habitación. 2 Star-Lords le habían pedido a Bernie que los entrenara, pero ahora tendrían que esperar. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Preguntó Bernie. Su Ping negó con la cabeza. Él podría encargarse de todo a partir de ese momento. Bernie no insistió. Él dijo: llámame si necesitas algo. Seguro.
El Elderian permaneció en silencio. Se fue con Bernie después de que Supin terminó de hablar con este último. Sobre un palacio a miles de metros del lugar de entrenamiento, Bernie comentó. No sabía que el genio invencible bajo el Star State también era un entrenador. Es lo suficientemente aterrador, a pesar de que solo es un entrenador de 4 estrellas. Requirió una enorme cantidad de esfuerzo convertirse en un entrenador de 4 estrellas. Supin podría haber sido aún más fuerte si solo hubiera dedicado su tiempo a su cultivo personal. El Elderian lo miró y dijo con indiferencia. Tendrá que arreglar la situación si algo sale mal con su entrenamiento. Bernie estaba atónito por esto. Gritó. Señor Ian, pidió entrenar a sus mascotas por su cuenta. No puede ser mi culpa si algo sale mal. Deberías haber insistido. Bernie. Dentro del lugar de entrenamiento, Supin convocó al pequeño esqueleto, al sabueso del dragón oscuro y al dragón infernal. En cuanto a Little White y Purple Piton, todavía tenían que llegar al cuello de botella del estado destino. Su avance podía esperar. Las principales mascotas de Supin seguían siendo las primeras 3. Estos son para ti. Supin les dio a cada uno de ellos un par de semillas del camino de sangre. El pequeño esqueleto las sopesó en su mano con curiosidad y luego las masticó. Una vez masticadas, las semillas de alguna manera se derritieron, convirtiéndose en energía carmesí que se extendió desde su mandíbula al resto de su cuerpo, tiñendo sus huesos de rosa. Lo mismo sucedió con el sabueso del dragón oscuro y el dragón infernal. Ambos captaron las raras habilidades dentro de Bloodpath Seers. Cada una de las raras habilidades tenía la posibilidad de incluir leyes y caminos. Algunas de las habilidades incluso podrían remontarse a las 4 leyes supremas. Tales habilidades eran extremadamente raras en todo el mundo del cultivo. Eran bastante extraordinarios. Capítulo 957. Avance. Supin podría haber ido a los sitios de cultivo si estuviera en su tienda, para permitir que sus mascotas aprendieran técnicas secretas inusuales a través de un duro entrenamiento. Sin embargo, Bloodpath Seeds aceleró el proceso, simplemente entregándoles las técnicas secretas. Ese fue el privilegio de un genio superior. Una vez que el pequeño esqueleto y otras mascotas digirieron las semillas y adquirieron las habilidades, Supin continuó alimentándolos con materiales raros. Podría haber recolectado los mismos materiales en los sitios de cultivo, pero le habría llevado mucho tiempo. Era libre de usar cualquiera de ellos en el sitio de entrenamiento. Rugido. El dragón infernal bramó. Relámpagos púrpuras y llamas oscuras surgían de su piel. Acababa de tragarse el cristal del alma de un dragón diablo oscuro de 10.000 años, cuyo poder transformó su cuerpo y oscureció sus escamas, agregando un aura aterradora a la criatura. Usa tu fuerza de voluntad para contenerte. Rugió Supin, al ver que el dragón infernal estaba a punto de abrirse paso. Sus palabras ayudaron al dragón a salir de un ataque de furia. Pronto pudo reprimir su impulso de avanzar. El torrente de poder dentro de su cuerpo también estaba siendo constantemente comprimido y refinado. Supin no planeaba dejarlos avanzar tan fácilmente. Había demasiados materiales raros disponibles. Sería un gran desperdicio si no se absorbieran. Sigue comiendo. Supin les arrojó los materiales raros. Las mascotas normales solo podían comer tónicos que coincidieran con sus estadísticas. Comer cosas al azar podría ser perjudicial, posiblemente en conflicto con su propio poder y debilitándolos. A veces, no era la cantidad sino la calidad lo que importaba. Sin embargo, las mascotas de Supin eran diferentes. Se habían vuelto altamente adaptables después de haber viajado y entrenado en muchos sitios de cultivo, dominando así una variedad de técnicas secretas. El Dark Dragon Hound, por ejemplo, había dominado las habilidades de defensa de todas las clases. El pequeño esqueleto, una criatura no muerta, incluso podría usar luz sagrada. Sin embargo, todos tenían sus habilidades favoritas, dadas sus personalidades únicas, aunque habían aprendido muchas cosas. El sabueso del dragón oscuro amaba las habilidades de defensa. También conocía muchas técnicas ofensivas, pero rara vez las usaba. El pequeño esqueleto era el mismo. Conocía muchos tipos de habilidades, pero amaba cortar con su sable. Se les entregaron hierbas que podían fortalecer sus cuerpos y mejorar su poder de comprensión, las cuales comieron sin parar. Comer, comer. Cómelos todos. Eructar. Come, el dragón infernal eructó y respondió a Supin con una voz tonta mientras tragaba los materiales. La energía brotaba de su cuerpo, aparentemente a punto de explotar en cualquier momento. Supin supervisó de cerca a sus mascotas a través de los contratos. Él refinaría su energía y estabilizaría el techo nuevamente cada vez que estuvieran a punto de atravesar el cuello de botella. Fuera de la sala de entrenamiento.
El Elderian y Bernie estaban esperando y observando. ¿Qué está pasando? Siento que algo anda mal con la energía de las tres mascotas que están siendo entrenadas. Bernie frunció el ceño. Al ser un experto en ascendente, tenía la capacidad de sentir claramente el estallido de energía e incluso sospechaba que las mascotas de Supin estaban pasando por una tribulación celestial. Aún así, no se veían nubes. Mientras observaba atentamente, el Elderian preguntó de repente. ¿Pidió los materiales correctos? Aturdido por un momento, Bernie asintió. Sí. Algunos de los materiales no parecen apropiados, pero en general están bien. Sus mascotas los necesitan. Sin embargo, ¿qué? Bernie respondió extrañamente. Sin embargo, parece que quiere algunos materiales más. El Elderian se quedó en silencio por un momento. Observó la sala de entrenamiento, con vórtices apareciendo en sus ojos, permitiéndole ver lo que estaba pasando dentro de la sala de entrenamiento. ¿Solo un poco más? Dentro de la sala de entrenamiento, Supin continuó ayudando a sus tres mascotas a suprimir su energía después de que se llenaron de materiales. Hicieron una breve pausa y luego continuaron comiendo. Después de casi 10 rondas de comer y suprimir, Supin finalmente sintió que era imposible contener más su energía. El perro del dragón oscuro fue el segundo en perder el control. Había cambiado enormemente. Anteriormente había recibido la herencia del rey dragón y obtuvo el linaje de Star State. La línea de sangre se optimizó aún más con hierbas de los sitios de cultivo. Luego, su cuerpo volvió a mutar gracias a los materiales raros, y su pelaje pasó de dorado a plateado. Anuncios de Put Future. Debajo de su capa plateada había gruesas escamas, tan grandes como palmas. Parecían caparazones de tortuga con patrones extraños cubriéndolos. Lo único que confundió a Supin fue que los ojos perezosos de la mascota ahora brillaban y eran enérgicos. Parecían intimidantes a primera vista, pero Supin sabía que el Dark Dragon Hound era un perro tímido. No debe ser tan agresivo. Es imposible reprimirlo por más tiempo. Adelante, ábrete paso. Supin dejó de sujetar al perro del dragón oscuro y le permitió salir de la sala de entrenamiento. El sabueso finalmente se liberó del dolor. Inmediatamente salió corriendo de la habitación. Todo el poder almacenado en su cuerpo se combinó, para luego estallar, permitiéndole romper el techo con facilidad. Más tarde creó un nuevo mundo dentro de su cuerpo. Auge. En el cielo arriba, las nubes se acumulaban en todas direcciones, provenientes de las profundidades del vacío. Ha comenzado. A la distancia, tanto Bernie como el Elderian entrecerraron los ojos cuando vieron los letreros arriba. El sabueso del dragón oscuro volaba alto en el cielo, con su melena plateada ondeando al viento. Parecía impresionante mientras rugía a las nubes de tormenta, aparentemente advirtiéndoles. Dentro de la sala de entrenamiento, Supin puso los ojos en blanco después de ver ese gesto. ¡Qué estúpido perro! Sabía a qué se refería el perro. Decía: no te acerques más, por favor. Puede pasar la prueba fácilmente. ¿Por qué está tan asustado? ¿Ha sentido la voluntad de los cielos en lo profundo de las nubes? Los ojos de Supin brillaron. Ya había notado que alguien parecía estar controlando las nubes y mirando desde un lugar detrás de ellas. Tuvo el mismo sentimiento cuando experimentó las tribulaciones celestiales de otras personas. No sabía si era una ilusión o si realmente había una criatura llamada Evans. Pronto, el primer rayo cayó. El sabueso del dragón oscuro rugió y se cubrió con habilidades de defensa de tercer nivel. Sin embargo, el primer rayo se había dispersado antes de que atravesara la habilidad de defensa más externa. Los labios de Supin se torcieron. Este perro es demasiado prudente para su propio bien. El segundo rayo llegó poco después. El sabueso del dragón oscuro rugió, como si estuviera aterrorizado. Eligió lanzar 30 habilidades defensivas más además de las 30 anteriores que había lanzado. Sin embargo, la habilidad defensiva en la superficie se mantuvo intacta. Más lejos, Bernie miró la escena con sorpresa y sospecha. ¿Qué está haciendo ese perro? El Elderian también estaba desconcertado. ¿No fue una pérdida de energía lanzar tantas habilidades al comienzo de una tribulación celestial? Sin embargo, el número y las categorías de las habilidades lo sorprendieron. ¿Es el perro una mascota de toda clase? No fue demasiado difícil captar elementos de todas las clases. Muchos dragones podían hacer eso, pero no todos podían llegar a la cima. Los relámpagos seguían cayendo, y el perro del dragón oscuro seguía rugiendo en estado de shock y furia. Una cantidad impactante de habilidades comenzó a envolverlo gradualmente.
El sabueso tenía más de 250 habilidades de defensa cuando terminó el primer nivel de la tribulación. Resplandecían tan intensamente que el perro ya había sido eclipsado por ellos. Por extraño que parezca, el elenco de habilidades al principio todavía estaba intacto. Bernie y el Elderian se quedaron sin palabras cuando notaron eso. Supin conocía muy bien a su mascota, por lo que simplemente esperó a que pasara la prueba. El tiempo voló. La tribulación celestial del sabueso pronto terminó, teniendo en total 9 niveles. Los dos mayores se sorprendieron por la mascota dotada. Sabían que Díaz, que era uno de los 10 mejores genios, solo había pasado por 9 niveles. ¿Un perro había logrado más que Díaz? ¿Significaba que la mascota era aún más talentosa? No pudieron evitar mirarse el uno al otro. Díaz probablemente se volvería loco si se enterara de esto. Anuncios de Put Future. Supin, sin embargo, no se sorprendió demasiado. El sabueso del dragón oscuro no tenía un gran linaje, pero no era nada débil, lo que mostraba su gran talento. También le habían enseñado los caminos del tiempo y la destrucción. Sus mascotas conocían todas las leyes que él conocía. Del mismo modo, él también podría aprender las técnicas secretas que sus mascotas habían captado. Aparte del baluarte solar y la constitución del hechicero que se basaban en su cuerpo, Supin les había enseñado todo lo que podía. La mayoría de las personas, a menos que sus mascotas tuvieran linajes de estado ascendente, no se molestarían en enseñarles leyes a sus mascotas. Después de todo, la mayoría de las mascotas solo podían acompañarlos por un corto periodo de tiempo. Obtendrían nuevas mascotas una vez que alcanzaran nuevos niveles. Pero Supin no tenía la intención de reemplazar a ninguna de sus mascotas. Por eso nunca dudó en entrenarlos. Además, las personas normales no podían enseñar a sus mascotas, aunque quisieran. Supin les había impartido sus habilidades con la técnica de transmisión de energía que el sistema le había dado. Otros tuvieron que conformarse con métodos menores. Rugido. El perro del dragón oscuro finalmente se relajó después de que las nubes de tormenta se dispersaron. Después de esperar unos minutos, canceló todas las habilidades de defensa y retozó en el cielo. El sabueso se sintió mucho más fuerte después de haber ascendido al estado estelar. La herencia del dragón en particular. El poder previamente suprimido por Supin había estallado, creando un nuevo mundo dentro de su cuerpo que le permitió acomodar aún más poder astral. Supin ignoró al sabueso del dragón oscuro y continuó alimentando al pequeño esqueleto y al dragón infernal. Poco después, el dragón infernal también alcanzó sus límites y comenzó su tribulación celestial. El dragón obviamente era diferente en comparación con el sabueso del dragón oscuro. No hizo nada cuando cayó el primer rayo. La mascota tampoco reaccionó cuando cayó el siguiente rayo. No fue hasta el 30º relámpago que el dragón infernal comenzó a actuar. Simplemente estornudó y apagó el rayo. El dragón pronto pasó los 9 niveles de tribulación también. Bernie y el Elderian volvieron a guardar silencio. No esperaban que la segunda mascota de Supin fuera tan talentosa también. No es de extrañar que Supin los haya llevado a la arena cuando solo estaban en el estado del destino. Ese dragón no tiene un gran linaje y, sin embargo, tiene un talento increíble. El aliento que acaba de liberar contenía leyes de destrucción. Bernie estaba atónito. Siendo un experto en mascotas de batalla, fácilmente podía decir que el dragón infernal tenía una constitución pobre. Su línea de sangre había mutado, pero no en gran medida. Sin embargo, liberó una horrible cantidad de poder de las leyes un momento antes. Casi pensó que sus ojos lo estaban engañando. El Elderian permaneció en silencio. Se dio cuenta de que las leyes que ambas mascotas habían publicado eran todas de Supin. No pudo evitar pensar en una posibilidad. Mientras reflexionaban, Supin no perdió el tiempo y le dio el resto de los materiales al pequeño esqueleto. Justo antes de que se consumieran todos los materiales, el pequeño esqueleto también alcanzó sus límites. Supin inmediatamente permitió que pasara por la tribulación celestial. El pequeño esqueleto dejó de reprimirse y voló hacia el cielo alto, atrayendo una gran cantidad de nubes tormentosas. Las 3 tribulaciones celestiales consecutivas llamaron mucho la atención. Muchas personas miraban desde la distancia. La resistencia del esqueleto de la mascota fue aún más simple. No se movió, a menos que los rayos se volvieran amenazantes. Si ese fuera el caso, los separaría. Poco después, el pequeño esqueleto también pasó 9 niveles de tribulación celestial. A pesar de que era la misma cantidad de niveles, se necesitaron 5 rayos más después del estándar 81. Parece que es muy bueno entrenando mascotas. Bernie suspiró lleno de sentimientos encontrados. No creía que el joven hubiera criado personalmente a sus mascotas hasta ese grado.
Además, sería un logro de por vida del que cualquier entrenador estaría orgulloso. A Bernie le resultó difícil entender por qué un genio como Supin también podría ser un entrenador tan experto. El Elderian estaba tan silencioso como una tumba. Era una de las mascotas de Shenhuang y conocía muy bien a los entrenadores. Entendió las implicaciones de haber entrenado a esas tres formidables mascotas. Le pediría que aprendiera el oficio debajo de mí si no fuera ya un discípulo del Señor Supremo. Bernie le sonrió amargamente al anciano Ian. El Elderian solo le dio una mirada, todavía en silencio. ¿Aprender después de ti? ¿De verdad crees que puedes enseñarle? Casi podría jurar que Supin ya tenía un maestro de entrenamiento. Su maestro había mencionado que el destino de Supin parecía haber sido ensombrecido por alguien. Era una entidad no más débil que un celestial. Capítulo 958. Transformación. Todo el mundo tenía sus secretos. Genios aún más. Aparte del talento y el duro entrenamiento, la suerte jugaría un papel fundamental para ellos. El Elderian no planeaba profundizar en esos secretos. Había visto demasiados genios que tenían habilidades asombrosas y secretos propios, mientras que Supin estaba entre los más distinguidos. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Bernie negó rápidamente con la cabeza. Él también se había dado cuenta de que Supin probablemente tenía un gran maestro. Era imposible para él haber llegado a tal nivel siendo autodidacta. Sin embargo, el talento de Supin en el entrenamiento de mascotas era innegable. Si elige tomar el camino profesional, algún día podría crecer y convertirse en un entrenador de nivel divino. Incluso los señores celestiales tenían que ser corteses cuando se encontraban con entrenadores de nivel divino en la Federación. Celestial también les mostró respeto. Eran bienvenidos en todas partes. Dentro de la sala de entrenamiento, Supin estaba encantado al mirar a sus tres mascotas después de la transformación. Los conoció cuando estaba débil. Habían crecido juntos y juntos se distinguirían en el universo. Te llevaré a lugares más altos. Dragón infernal, te prometí que te convertiría en el dragón más fuerte del mundo. ¿Qué te prometí? Dijo Supin en su mente. Nunca olvidaría todas las cosas por las que habían pasado juntos. El dolor no se desvaneció con el tiempo. Estaba profundamente grabado en su corazón. Supin no perdió el tiempo en la sala de entrenamiento. Los convocó de vuelta y se fue volando. Apenas había salido de la sala de entrenamiento cuando vio a Bernie y al Elderian a lo lejos. Voló para encontrarse con ellos y juntó las manos. Gracias por sus materiales y la sala de entrenamiento, mayor. No es gran cosa, dijo Bernie con sentimientos preocupados. Me encantaría verte comenzar una carrera como entrenador, si no fueras ya un discípulo del Señor Supremo, con una clara oportunidad de convertirte en celestial. No sé cómo lo lograste, pero todas tus mascotas tienen aptitud SSS. Supin se sorprendió por el comentario. Estaba a punto de decir que ya era entrenador. Sin embargo, recordó que el anciano Ian estaba con él, y probablemente lo molestaría porque se concentrara en su propio cultivo. Sabía que había abundantes recursos a su disposición porque su maestro tenía grandes esperanzas en él y quería que se convirtiera en un señor celestial antes. Todo sería una inversión digna si pudiera ascender al estado celestial algún día. De hecho, había mostrado potencial para ello. ¿Aptitud SSS? Supin estaba intrigado. Todavía tenía que comprobar las estadísticas de sus mascotas después de su avance al Star State. Sin embargo, no era demasiado optimista al respecto. Después de todo, los estándares del sistema eran mucho más rigurosos. Supin no los examinó de inmediato. Le agradeció a Bernie, luego regresó a su sala de entrenamiento con el Elderian. Quería examinar a sus mascotas antes de desafiar a nuevos oponentes. Encontró un espacio abierto junto a la sala de entrenamiento, luego ingresó al espacio terciario y convocó a las tres mascotas. Tenía la intención de probar sus habilidades allí, para no afectar al mundo exterior. Supin verificó sus estadísticas primero con la habilidad de identificación antes de examinar su desempeño. Pequeño esqueleto. Propiedad. Familia del rey esqueleto del abismo sangriento. Rango. Estado estelar temprano. Capacidad de combate. 999. Aptitud. Alta. Habilidades de talento. Prisa, aceleración, absorción de maná. Habilidades de linaje. Demonio óseo, renacido eterno, descenso del rey óseo, escudo óseo, mirada abisal, aullido sangriento. Anuncios de Put Future. Leyes. Tiempo, destrucción, muerte, dios del trueno, aniquilación, consolidación, congelación, llamas eternas. Habilidades.
Regeneración, esclavización de muertos vivientes, juego de sable avanzado, títeres, susurros demoníacos, espacio de pesadilla, castigo de los pecados, teletransportación de la oscuridad, reino de la muerte, castigo de la luz sagrada, aliento del dragón oscuro, invocación infernal. Había tantas leyes y habilidades que Supin casi quedó deslumbrado. Supin hizo un recuento aproximado y descubrió que había dominado más de 150 leyes. Aparte de las 100 leyes que había impartido al principio, el pequeño esqueleto había captado una buena parte del resto. Teniendo en cuenta la comprensión actual de las leyes de Supin, podría comprender fácilmente más leyes si se dedicara a los elementos de una determinada clase. Sin embargo, las leyes regulares le eran de poca utilidad, a menos que comprendiera un centenar de ellas a la perfección. Sería más beneficioso dedicar tiempo a las 4 leyes supremas. Además de las leyes, también había innumerables habilidades. El pequeño esqueleto podría crear fácilmente habilidades por sí solo en este momento, pero no serían tan poderosos. En cuanto a las habilidades verdaderamente aterradoras, dependían de la comprensión y el control de los caminos. Los caminos eran la base de todo. Todas las habilidades se redujeron a caminos en el nivel más profundo. Se esperaba que los expertos del estado ascendente crearan sus propios caminos. Esa fue la razón por la cual cada ascendente era único, y por qué algunos de los genios excepcionales se quedaron estancados antes del último paso para convertirse en ascendentes. Su capacidad de combate es 999, que es el máximo para el Star State. De acuerdo con el sistema, la capacidad de combate de Star State varía de 100 a 999. 1000 es el umbral para Star-Lord State. El pequeño esqueleto aún no ha controlado el poder de la fe ni ha creado su propio pequeño mundo. No importa cuánto poder acumule, su habilidad de combate no irá más allá de la marca de 999. Supin estaba bastante satisfecho con las estadísticas del pequeño esqueleto en general. Todo estaba dentro de sus expectativas. Después de todo, el esqueleto de la mascota tenía 500 puntos de habilidad de combate cuando solo estaba en el estado destino. Después de haber aprendido muchas leyes, además de los innumerables materiales raros que acababa de comer, no fue sorprendente ver a la mascota ascender al estado estelar. Supin también notó que la raza del pequeño esqueleto había pasado de la familia del rey esqueleto a la familia del rey esqueleto del abismo sangriento. Recordó que uno de los materiales con los que alimentaba a la mascota era un cristal de sangre de Star-Lord, que probablemente había optimizado su linaje. La familia del rey esqueleto a la que pertenecía anteriormente era poderosa en el estado estelar, pero no valía la pena mencionarla cuando se trataba del nivel de Señor de las Estrellas. Muchas criaturas en ese reino eran mucho más fuertes. Cabe señalar que el potencial de la línea de sangre de la familia Skeleton King se limitaba al estado estelar, a menos que surgieran genios excepcionales en la carrera y rompieran las barreras y se convirtieran en Star-Lords. Incluso después de la transformación de la línea de sangre, el pequeño esqueleto aún pertenecía a su familia anterior, pero su potencial de línea de sangre había mejorado, lo que facilitaba el cultivo. Supin no estaba demasiado interesado en eso, ya que nunca le había dado mucha importancia a las líneas de sangre o los niveles. La capacidad de combate era lo que realmente importaba. Incluso si el pequeño esqueleto estuviera atrapado para siempre en el estado estelar, aún intentaría hacerlo tan fuerte como un señor de las estrellas. Supin luego revisó el dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro. La raza del dragón infernal se había convertido en el dragón de la prisión divina polar púrpura, que también tenía un linaje de Star-Lord. Su habilidad de combate, igual que la del pequeño esqueleto, se convirtió en 999. Sin embargo, Supin creía que el pequeño esqueleto era el más fuerte de los dos. Después de todo, había puesto más énfasis en el entrenamiento del pequeño esqueleto, y había adquirido muchas habilidades por sí mismo. Definitivamente era más fuerte que el dragón infernal. Esto también demostró que el número 999 no era un indicador absoluto. En cuanto al Dark Dragon Hound, su raza se había convertido en el Eaven Expansión Dragon Dog. Para empezar, la mascota ya llevaba la línea de sangre del dragón expansión del cielo, y los materiales recién asimilados hicieron que la línea de sangre cambiara aún más. Ahora tenía potencial ascendente. Esto significaba que, mientras continuara entrenando y creciendo, tenía una alta probabilidad de alcanzar el estado ascendente. Por supuesto, el fracaso también era posible. El potencial de la línea de sangre era simplemente eso, potencial. Era solo un indicador de que un miembro de la raza había alcanzado alguna vez ese nivel de cultivo. Los expertos celestiales habían surgido entre los seres humanos, y por eso el potencial de la humanidad era el estado celestial.
Sin embargo, muy pocos seres humanos podrían alcanzar ese nivel. Anuncios de Put Future. La habilidad de combate del Dark Dragon Ound también era 999, el número máximo para el Star State. Suping no sabía qué hacer con eso, por lo que decidió probar sus habilidades de combate reales. Las explosiones pronto resonaron en el espacio terciario mientras Suping luchaba ferozmente contra las tres mascotas. Habían peleado en sitios de cultivo muchas veces. Ya no eran ajenos a ella. Suping luego se familiarizó con su poder de lucha y sus nuevas habilidades. Una vez que regresó del espacio más profundo, Suping le dijo al Elderian que quería continuar con los desafíos. El Elderian no se sorprendió, ya que las mascotas del primero acababan de avanzar. Estaba bastante ansioso por conocer la nueva clasificación de Suping después de este progreso reciente, lo que daría un gran impulso a la fuerza general del joven. Los dos regresaron a la ciudad con arenas virtuales poco después. Apenas habían llegado cuando Suping vio a alguien familiar. ¿Eh? ¿También estás aquí? Díaz se sorprendió al ver a Suping, pero pronto sus ojos se llenaron de alegría. Levantó las cejas y dijo: escuché una fila continua de truenos en este momento. ¿Tus mascotas avanzaron? ¿Por qué molestarse? Ya eres un guerrero de Star State. ¿No puedes simplemente cambiarlos por mascotas de Star-Lord? Suping simplemente puso los ojos en blanco y lo ignoró después de escuchar esa sugerencia. Díaz se enojó después de ser desairado por Suping. Él dijo: admito que fue increíble para ti usar mascotas de Fate State en la competencia. Podrías haber ganado el campeonato incluso sin ellos. Sin embargo, eso no significa que seguirás siendo un campeón para siempre. El Elderian se quedó en silencio a un lado. Había escuchado una o dos cosas sobre los conflictos entre ellos, que eran insignificantes a sus ojos. Incluso pensó que era algo bueno, ya que la competitividad podría ser un gran catalizador para el cultivo. En otras palabras, ¿tienes nuevas mascotas de Star-Lord? Preguntó Suping, levantando las cejas. Díaz resopló y dijo: sí. El maestro me acaba de dar dos. Ambos son dominadores en el estado de Star-Lord. He practicado con ellos y hacemos un gran equipo. A decir verdad, ya estoy desafiando el rango de Señor Divino. Soy capaz de soportar los ataques de Chloe durante 2 minutos en este momento. Había orgullo en sus ojos mientras hablaba. Esa fue la fuente de su alegría cuando vio a su condiscípulo. Él podría ser el campeón, pero ¿y qué? Demasiados jóvenes genios perderían su brillantez a medida que crecen. Se quedó atrás por un momento, pero lo alcanzaría tarde o temprano. Después de todo, tenía una de las 9 mayores constituciones del universo. Para él, el cielo era el límite. Oh. Suping no pudo evitar reírse. ¿Por qué? ¿No me crees? Díaz fue provocado por la sonrisa de Suping. Suping se rió entre dientes. Por supuesto que sí. Simplemente no sabía que eras tan débil. ¿Débil? Díaz saltó, como un gato al que le hubieran pisado la cola. Gritó: ¿crees que soy débil? ¿Has desafiado el rango de Señor Divino? ¿No sabes que todos los rankers son genios Star-Lords? Suping originalmente había planeado ignorarlo. Aún así, al ver lo agresivo que estaba actuando, respondió con un tono casual: recuerdo al tipo que mencionaste. Solo pudo resistir mis ataques durante 2 minutos. ¿Eh? Díaz estaba atónito. Abrió los ojos y preguntó: ¿qué dijiste? Suficiente. Necesito continuar con mis desafíos. Adiós. Suping agitó la mano y se fue volando con el anciano Ian a cuestas. Sin palabras, el Elderian miró a Díaz con simpatía. También se conmovió cuando se enteró de que Suping había derrotado a Chloe. No era inusual ver que Díaz estaba igualmente sorprendido. El tipo tuvo realmente mala suerte, ya que debutó en la misma competencia. Díaz tenía más talento que la mayoría de los discípulos de Shen Wan. Desafortunadamente, el talento de Suping estaba entre los mejores.